Y hablamos ahora del presupuesto 2022, que cayó el viernes pasado, que no se sancionó y que rápidamente el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, advirtió, ojo, que son las provincias, entre ellas Santa Fe, las que más se perjudican. ¿Peligran los subsidios al transporte y el pago por la deuda de la Nación con Santa Fe? Es la pregunta, Indagó Marcos Vizcarra acerca de este tema. Buen día, señor, ¿cómo le va? Hola Gustavo, ¿cómo te va? Buen día para todos. El fracaso del proyecto de la semana pasada generó reuniones del presidente de la Nación con distintos gobernadores de la Argentina, entre ellos ayer el de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, que estuvo con el presidente. Gustavo, que ha generado incluso hasta cortocircuitos dentro de la oposición, porque la propia coalición cívica afirmó que dejar al gobierno sin presupuesto no era una de las opciones. Sin embargo, el paladar negro del PRO, los macristas más puros, eligieron votarle en contra del proyecto de presupuesto, que en realidad es uno de los pocos antecedentes de los últimos 40 años en Argentina. Sí hubo instancias en donde no se dio quórum para sesionar al oficialismo y ha dejado a algunos gobiernos sin presupuesto, pero nunca se ha votado a favor del rechazo, que fue lo que pasó la semana pasada. Gustavo, cuando uno empieza a ver alguna letra chica con respecto a la caída del presupuesto, ve efectivamente lo que vos adelantabas. Habíamos hablado la semana pasada de un compromiso del gobierno nacional de aumentar los subsidios al transporte público de pasajeros. Iba a pasar de 27.000 millones de pesos a 46.000 millones de pesos para las provincias, para los centros urbanos por fuera del AMBA, de la zona metropolitana y Buenos Aires, poniendo una suerte de equidad en la distribución de los subsidios para el transporte público. Esto está en riesgo tras el rechazo del presupuesto. Santa Fe iba a recibir 2.751 millones de pesos más para financiar el transporte público y esto se ha caído. El otro punto es un régimen que estaba aprobado o detallado en el presupuesto para refinanciar deudas que las empresas con sus distribuidoras eléctricas tienen con Camesa. Camesa es la empresa generadora de energía que les vende luego a las distintas provincias de nuestro país para poder distribuir la energía. Santa Fe está entre las 3 provincias del país que mayor cantidad de deuda tiene con Camesa, y aquí también hay una preocupación que incluso va a ser tratada en la legislatura santafesina para armar un cronograma de pago. Y el otro punto, algo que veíamos muy satisfactoriamente la semana pasada, es el tema de la deuda histórica de Nación con Santa Fe, los casi 130.000 millones de pesos que el gobernador le hizo saber al jefe de gabinete Mansur que es el número que tienen ellos, que Nación debe saldar, y había un apartado en ese presupuesto que comprometía al gobierno nacional a acelerar los plazos para saldar esa deuda entre varias provincias, entre ellas la de la provincia de Santa Fe. Es cierto, Gustavo, que el gobierno tiene otros mecanismos para poder cumplir con estos puntos, pero eran detalles del presupuesto para el año que viene que quedó trunco, que fracasó en el Congreso de la Nación. Este fracaso del presupuesto se traduce en un ejemplo que sí puede perjudicar a Santa Fe si esas partidas no se adjudican. El tema de transporte. ¿Sabés que desde 2019 Capital Federal tiene congelada la tarifa, el boleto del colectivo? Desde 2019 no hubo aumentos. En cambio, Rosario, desde ese mismo año, 2019 hasta hoy, 110% aumentó la tarifa. ¿Cuál es la diferencia? Que en Capital se aplican subsidios que no se aplican aquí en Santa Fe. Eso es lo que se intentaba corregir con esta partida extra. Efectivamente, un gobierno un poquito más equitativo con el resto de las provincias. Rosario, la última vez que aprobó un aumento de boletos fue en agosto, lo pudo hacer en noviembre y Hapkin no lo hizo porque venía esto, más subsidios para el transporte público. Veremos qué es lo que pasa en febrero. Gustavo, el ministro de Economía, descartó que haya un nuevo proyecto de presupuesto. Se va a funcionar con una extensión, con una prórroga del presupuesto actual para el año próximo, para el año que viene, y hay 2 antecedentes. El primer año de gobierno de Alberto Fernández, que no aprobó el proyecto de presupuesto de Mauricio Macri, lo agarró la pandemia y funcionó con una extensión, y también el año 2010, donde la oposición no le aprobó el presupuesto a Cristina Kirchner, y el 2011 tuvo un presupuesto extendido, viejo, vetusto, tras esa caída también en el Congreso. Son los 2 o 3 casos más recientes en cuanto a la discusión de esta ley de leyes. Y lo otro, para terminar breve, lo adelantabas ahí en el repaso de los títulos. Ayer hubo una reunión, Roberto Mirabella y distintos diputados de distintas bancadas de partidos políticos en la provincia, charlando lo que alguna vez te adelanté post elecciones que el gobernador tenía como idea. Tras el fracaso de la reforma de la justicia a nivel nacional, el proyecto que impulsó el presidente y que va a parar estado parlamentario, Santa Fe quiere diseñar un proyecto que sea 100% santafesino, que atienda las necesidades, más que las necesidades, las urgencias que hay en el sistema judicial para con la provincia de Santa Fe,
y ayer fue el primero de los encuentros para ver si finalmente hay por consenso un proyecto avalado por los 19 diputados nacionales que tiene la provincia para presentar en el Congreso y que haya una reforma del sistema judicial. Bueno, muchos temas planteados para el 2022 donde habrá una fuerte puja política y un peregrinar hacia Buenos Aires si efectivamente no se cristaliza el presupuesto con más partidas. El gobierno provincial tendrá que tocar a las puertas del Ministerio de Economía, el gobierno nacional. Seguimos, hay mucha tela para cortar, Marcos. Efectivamente, Gustavo, va a ser un verano intenso, caliente. Sí. Gracias. Hasta mañana, chao.